Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces Judas, el que le había entregado al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Estamos en Mateo, capítulo 27, desde el versículo 3 hasta el versículo 10 inclusive. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, nos hemos detenido sobre la muerte de Judas, desde el punto de vista de aquel que ya está determinado a hacer algo movido por su sentimiento, su pesar y su remordimiento. Nos queda todavía ver en el pasaje acerca de otra manera de abordarlo, que sería el mismo evento, pero a través de los ojos de los sumos sacerdotes. Y luego, el punto de vista de Mateo y de Lucas de este mismo pasaje. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti. Sé que tú cuidas de mi caminar y aunque te fallo no me dejas de amar, me recibes con brazos abiertos al regresar. Estoy convencido que mi verdad no está ni en la ciencia ni en la soledad, está en el amor que me da la libertad. No quiero vivir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sin ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sino cerca de ti. No vale la pena vivir sino cerca de ti. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado,
sintió remordimiento. Estamos en Mateo en el capítulo 27 y nos estamos deteniendo sobre los puntos de vista desde el sumo sacerdote, los ancianos de Israel, y también sobre el punto de vista de Mateo, el escritor. También Lucas va a traer una porción interesante para participar, agregar a esto que estamos considerando. Hemos visto el remordimiento como un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona a causa de una acción censurable, no necesariamente censurable por sí mismo, sino porque ha sido encontrado, ha sido sorprendido. Es un sentimiento, un pesar, una inquietud, un desasosiego. Y por supuesto, como toda motivación emocional, las respuestas o las acciones detrás de ellas no son acciones pensadas, razonadas, medidas y sabias. El emocional siempre va a actuar de manera deliberada, sin medir las consecuencias. Judas se movió a partir del remordimiento. Y cuando vimos este pasaje dentro de la Escritura, definimos la verdad desde el original griego, que es metamelomai, que no es lo mismo que metanoeo, que es la palabra arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de mente, tiene que ver con cambiar la manera de pensar, un cambio de perspectiva respecto a lo que ha pasado, una evaluación general de muchas cosas, la consideración de cosas que lo llevan a una comprensión de culpa personal, pero también a hacer algo completamente distinto la próxima vez. Hay un cambio y hay una orientación nueva. Hacia ahí apunta el arrepentimiento. Y dijimos que esta palabra, metanoeo, significa esto, un cambio de actitud, pero es una actitud reflexiva, no emocional. ¿Qué pasó con Judas? En su culpabilidad, en su desasosiego, se apresuró a acciones que eran completamente infructíferas, como por ejemplo volver hasta el lugar de aquellos que le habían contratado. ¿Estaba pensando realmente que ellos cambiarían de opinión y que al devolver el dinero ellos le devolverían a Jesús? Nadie podría pensar con coherencia en esto, ¿verdad? ¿Quién asegura a Judas de que un cambio como el que está realizando de dinero le va a devolver a Jesús? Es una locura. Es una locura venir al arrepentimiento o a una confesión de pecado delante de quien no quiere perdonar, sino que lo ha hecho cómplice del pecado, o que lo ha arrastrado al pecado, que lo ha usado y que ahora lo tira a un costado. ¿Por qué Judas va a arrepentirse allí? La palabra devolver la hemos visto también dentro del contexto y del pasaje bíblico, y esta palabra en el original es la misma palabra convertirse. Devolvió las piezas de plata, pero no devolvió su corazón. El resentimiento lo ha llevado a la ambición. La ambición lo mató. Ahora el remordimiento en Judas lo está haciendo confesar en el lugar equivocado. Devolver lo equivocado y tomar un camino equivocado. Alejarse y quitarse la vida. Esto es lo que hemos visto hasta aquí, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento lo va a utilizar una persona emocional que no va a cambiar, siempre va a repetir la misma acción, aunque siempre también va a llegar a la misma culpa, al mismo dolor y al mismo pesar y al mismo sentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud, algo que razona, algo a lo que se pone cabeza, mente, para no volver a repetir el error. Judas fue y se ahorcó. Y hay un montón de preguntas que rondan alrededor de esta acción de Judas emocional. A ver, ¿por qué Judas
devolvió las 30 piezas de plata. ¿Acaso él esperaba que los sacerdotes soltaran a Jesús? El dinero que tanto anhelaba, de repente perdió para él todo su valor. ¿Recobró valor el Señor, aun cuando él lo había tasado al precio de un esclavo? Ahora ya el dinero no importaba. El dinero estaba quemando su conciencia. ¿Por qué devolvió el dinero? ¿Ya había decidido suicidarse y sabía de que nada le serviría? ¿Qué quiso hacer con devolver el dinero? Volver ese dinero porque se sentía un ladrón y él mismo había sido tomado del alfolí, del lugar de las ofrendas. Fíjese que Judas se dirigió también a devolverlo al lugar de las ofrendas. Pero los sacerdotes, una vez más, colando el mosquito y tragándose el camello, no quisieron devolver las piezas de plata al lugar de las ofrendas. Ahora sí tenía sentido. Este dinero era sucio, pero no había sido sucio cuando ellos lo habían tomado para pagar una traición y para que sea parte de una confabulación y de una trama satánica, diabólica, de asesinato. Vamos a ver en el próximo bloque esta misma situación, pero desde el lado del sumo sacerdote, de los ancianos de Israel. ¿Cómo están pensando ellos acerca de la muerte de Judas, acerca de la acción de este pobre discípulo que es un hombre completamente digno de lástima? Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
Oh, how worthy. With every breath we sing. With every breath we sing. For every breath we sing is yours. Yes, every breath we sing is yours. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, entró con remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Estamos en Mateo 27, verso 3 al verso 10 es nuestra lectura. Vamos al mismo evento, pero desde observar el comportamiento de los sacerdotes. A ver, cuando uno imagina a una persona religiosa, uno siempre supone algunas cosas que deben estar implícitas en esta figura, en este modelo. Uno se espera que una persona religiosa sea altamente sensible a la voluntad, al propósito de Dios. En el día de hoy uno espera que la persona religiosa tenga llenura, plenitud del Espíritu Santo y que tenga un contacto permanente con el Señor. Uno espera que desde esa figura uno pueda contar con un puente, con un canal de bendición. Pero al entrar en esta sala, nos encontramos con algo completamente diferente. A ver, entra un hombre con remordimiento. Me imagino encorvado. Me lo imagino lleno de vergüenza. En un estado de desesperación y de impotencia tremenda. Con toda la intención de devolver las 30 piezas de plata. Así entró Judas. El verso 3 dice: sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. Y lo vemos con las manos estiradas hacia los sacerdotes y con la bolsa de dinero. Aquí está. Aquí está. Uno podría decir desde el lugar que los sumos sacerdotes podrían con este simple acto hacer una mea culpa también y reflexionar. Nosotros, siendo sumos sacerdotes, no hemos llegado a la convicción de pecado que ha llegado este hombre. A ver, hay un hombre que está entrando con una culpa tremenda y está queriendo volver atrás una acción que ha sido mutua, que ha sido de común acuerdo, porque así hicieron el pacto cuando Judas se acercó a ellos para entregarles a Jesús, cuando convinieron el arreglo económico, cuando convinieron la forma, la manera en que iban a hacer el procedimiento. Desde el lado del religioso, podría hasta sentirse doblemente culpable. Como un hombre común y un hombre con tanta ambición y avaricia como Judas puede entrar a mi propia casa arrepentido y yo no me arrepentí? Uno espera que un religioso
sea doblemente sensible y haga una autocrítica, un acto reflexivo, y se arrepienta juntamente con este penitente. Pero nada de eso ocurre. El hombre entró desesperado, viene encorvado, con las manos estiradas, entregando el dinero, quizás con la vista hacia abajo, sintiendo un gran pesar y una gran culpa. Pero el hombre está diciendo algo. Judas está diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. A ver, hay alguien que viene no solamente con una actitud y con una postura, viene también con una confesión. Viene asumiendo toda la culpa y viene diciendo: yo he pecado, y viene mostrando su pecado. He entregado sangre inocente. No es el mercader que está del otro lado escuchando esto. No es un pecador como cualquiera. Es un sumo sacerdote. Son los ancianos que llevaban a juicio casos de moralidad, casos cívicos y casos espirituales en la sociedad. Es el Sanedrín a pleno el que está reunido. Y está escuchando, quizás por primera vez en toda su vida, una confesión espontánea y una confesión genuina. El hombre está realmente arrepentido. ¿Qué se espera que haga el religioso? Que al menos diga la palabra: te perdono, o voy a orar por vos. ¿Qué respondieron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Yo no le entregaría a un religioso como este mi confesión, ni mi cuidado espiritual, y creo que usted tampoco, ¿verdad? Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Te amo sin dudas y quemo por dentro por conocerte más. Acerca tuyo siempre quiero estar, porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito, es que no puedo más. Cuanto más, tan lejos que estás, tan lejos que estás. Te amo sin dudas y quemo por dentro por conocerte más. Cerca tuyo siempre quiero estar, porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito, es que no puedo más. Cuanto más, tan lejos que estás, porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito, es que no puedo más. Cuanto más, tan lejos que estás.
Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento. Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Estamos en Mateo, capítulo 27, versículo 3 al verso 10. Hoy estamos considerando la mirada de los otros protagonistas en la muerte de Judas: el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo, el Sanedrín a pleno. ¿Qué dijimos hasta aquí en el bloque anterior? Judas entró con un gran pesar, un gran remordimiento. Quizás con una mirada tan baja que no podía levantarla hacia ellos, con las manos estiradas entregando las piezas de plata, con una confesión en su boca, una confesión legítima, sincera. Esto podría haber producido una autocrítica en el sumo sacerdote. Se espera que los ancianos y los que están reunidos allí tengan una carga de piedad, que su religiosidad les haya entregado algo, les haya legado algo. No sé, uno espera siempre del religioso que esté conectado con lo eterno, que sea más sensible que los otros, que pueda estar del lado de la reconciliación del hombre con Dios, que ante la confesión sincera de un hombre a uno le pueda brincar el corazón para admirar la verdad de lo que se está exponiendo, pero también la oportunidad que se puede acompañar a esta confesión con perdón de pecado y con una nueva vuelta a Dios. Pero no pasa nada así. Nada de esto, ni siquiera apatía, nos sorprende de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo, lo terrible de su ironía, de su desprecio. Los sacerdotes no tuvieron ningún reparo en condenar a muerte a un hombre inocente. ¿Qué mostrarían diferente ante un confesor como Judas? ¿Qué sensibilidad podrían mostrar ante la angustia de Judas? Son completamente indiferentes. Sus conciencias están cauterizadas. ¡Qué tremendo! Y decíamos al final, creo que usted ni yo entregaríamos nunca un corazón abierto y sincero, arrepentido, a un religioso de esta calaña. Este era el grupo que dirigía el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Estos eran los principales religiosos. Allí estaban los fariseos, aquí están los saduceos, aquí están los escribas, los doctores de la ley. Aquí están los hombres de las decisiones sociales, morales y espirituales. Estos son los hombres. ¿Sabe que uno tiende a pensar qué hubiera pasado si hubieran mostrado reconciliación, si hubieran servido como puente, como uno lo espera, un agente reparador, alguien que puede dar el perdón o que puede acercar a Dios ante una situación semejante? ¿Qué hubiera pasado con Judas? Pero Judas no obtuvo ninguna de estas respuestas.
y obtuvo la respuesta menos esperada. ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Qué falta de sensibilidad para estos religiosos, ¿verdad? Qué indiferencia, qué ironía, qué ironía. Ahora, nos podríamos retirar ya de acá y esto es suficiente. Pero parece que el religioso tiene la sensibilidad o los detectores de espiritualidad puesto en otro lugar. Fíjese lo que pasa. Verso 5. Judas, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Entonces los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: ¿no es lícita ponerlas en el tesoro de las ofrendas? Porque es precio de sangre. ¿Sabe que no se puede creer? No se puede creer. Estaban sensibles a dónde iría ese dinero que no contaminaría las arcas del templo, y no tuvieron un poquito de sensibilidad para arrepentirse ellos o para tomar en cuenta el arrepentimiento o el remordimiento de un hombre que voluntariamente viene a confesarle su error. No se puede creer, ¿verdad? Como dijo el Señor, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿A dónde está la cabeza de estos hombres? Pasa en el día de hoy, ¿verdad? Altamente sensible por cumplir la liturgia y los pasos y cómo se deben hacer las cosas. Pero la gente desatendida completamente. La gente no importa. Lo que ellos piensan, lo que ellos esperan, no importa. La eternidad de ellos no importa. Lo único que importa es en qué vamos a invertir este dinero, porque eso es lo que están haciendo los sacerdotes. Se pusieron a discutir en qué invertirían ese dinero, porque ese dinero no tenía que volver al arca, era un dinero manchado por sangre. Pero no perdieron el negocio, ¿no? Compraron el campo de un alfarero. Cuidado, cuando el religioso que ministra no le interesa a la gente. Lo único que le interesa es recaudar y hacer negocio. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Quiero conquistar tu corazón. Quiero estar en tu habitación. Abre las puertas del cielo. Yo quiero entrar en tu intimidad. Jesús, en tu intimidad. Tus ojos en mis ojos. Me veo en tu mirada. Tu voz en mis oídos. Diciendo que me amas. Tus manos en mis manos. Y llévame a danzar en tu intimidad. Jesús, en tu intimidad.
devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Tremendo, tremendo. Lo que hicieron los sacerdotes que no tuvieron ningún reparo en condenar a muerte a un hombre inocente y que se mostraron indiferentes ante la angustia de Judas. Ahora tienen sumo cuidado de no violar la ley en cuanto a echar las piezas de plata, precio de sangre, en el tesoro del templo. Probablemente habían sacado estas piezas de plata ya del tesoro del templo para pagar a Judas. Tremendo. Los sacerdotes decidieron usar el dinero contaminado, entre comillas, para comprar un campo. Se supone que un alfarero había utilizado esta tierra de ese campo para preparar el barro con lo que hacían los utensilios. Quizás el campo ya no servía para otra cosa, sino para el cementerio. Y compraron ese lugar y lo transformaron en un cementerio. El cementerio serviría solamente para sepultar a los gentiles que vivían en la ciudad de Jerusalén. Ningún judío sería sepultado en un lugar porque había sido un lugar profano. ¿Se puede creer? Sí, se puede creer. Un corazón religioso puede hacer esto y mucho más. Un líder religioso puede hacer esto y mucho más. Permanecer completamente insensible a lo espiritual, ser completamente celoso de un ritual, volverse piadoso para cosas que no tienen importancia y transformarse en un comerciante de las cosas santas. Esto es lo que fueron los sumos sacerdotes Anás, Caifás, los fariseos, los saduceos y los ancianos del pueblo. ¿Entregaría a usted el cuidado de su vida espiritual a hombres como esto? Tremendo. Vamos ahora a la explicación de Mateo. Mateo ha utilizado varios puntos de vista para trasladar esta historia y dejarla en estas páginas. Nos recuerda a Judas como aquel que le entregó. Y definimos esa palabra entregar como el intermediario realizando un trabajo comercial ilícito. Esto es lo que había hecho Judas con Jesús. Había hecho un negocio ilícito. Mateo está utilizando términos económicos y lo define como el entregador. ¿Qué más dice Mateo de Judas? Que sintió remordimiento, que tuvo sentimiento y pesar y que actuó como un hombre emocional. ¿Qué más dice Mateo? Mateo dice que devolvió las 30 piezas de plata. Es la misma palabra, es nefo, que significa volverse, cambiar, tornarse. Es el mismo término que se utiliza para convertirse. Ese término griego, dice entonces Mateo, él se convirtió, pero devolvió el dinero, no devolvió su corazón. ¿Qué más dice Mateo? Judas hizo una confesión en el lugar equivocado, con personas equivocadas. Religiosos que permanecían inmutables, insensibles, y que tuvieron para él una respuesta completamente irónica. Lo empujaron a la muerte. ¿Qué más dice Mateo acerca de Judas?
y que era un hombre confesor, genuino, pero que no había aprendido la lección y no había vuelto a Jesús. Se volvió de las acciones, pero no se volvió a Dios. Un hombre que se fue, se apartó, quedó solo, y en la soledad y la mala compañía de la soledad terminó invitándole a quitarse la vida. Este es el punto de vista de Mateo. Describe la muerte de Judas como en la más completa soledad, solo, apartado. Se apartó, se fue y se ahorcó. Cuando no estuvo también el auxilio espiritual, cuando ya no había respuestas de Dios para él, cuando el cielo terminó por callar, porque cuántas oportunidades tuvo antes Judas y no se arrepintió. Cuántas veces metió la mano en la bolsa porque robaba de la bolsa y no aprendió la lección. Cuántas cosas pasaron por Judas como oportunidad y no se volvió. Nuestra última pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Caminé hacia aquí para verte. Mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías y pensé 1000 veces qué hacer una vez aquí. Pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura, hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura. Entonces vi a querubines callar y estar muy quietos mientras tú me oías decir que eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, mi ser desborda de gratitud por estar aquí y poder adorarte. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Este pasaje es una referencia de Mateo a Jeremías, capítulo 32, verso 6, verso 9, y Jeremías también 18, verso 2 y verso 3.
¿Qué dice Mateo al final de este cierre de la muerte de Judas? Lo describe así: para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Un evento relacionado, descrito desde la profecía del Antiguo Testamento. Los dos pasajes citados parecen no tener relación entre sí, pero se entrelazan para dar una clara referencia de lo ocurrido. Mateo va a terminar diciéndonos una cosa: esto ya estaba escrito, y así era necesario que ocurriera. Tremendo, no había manera de volver atrás la historia de Judas, tampoco la historia de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel. Terrible que el ser humano sea tan predecible también y tenga un corazón tan predecible a eventos tan terribles como la traición, como la indiferencia, como la ironía. Terrible que en nosotros, los seres humanos, estas cosas se anticipan que pueden ocurrir. La dureza del corazón, aun cuando uno está tocando las cosas santas, como lo hacían los sumos sacerdotes, aun cuando cada día se reunían en el templo, aun cuando su habitación era el mismo templo. El corazón no tratado por el Espíritu de Dios, sino cuando el corazón es solamente tratado por la religiosidad, por el ritualismo, por la tradición, por la costumbre. Sin duda el corazón humano necesita un cambio, y un cambio que lo da solamente la íntima relación con Dios. Es allí donde el corazón puede cambiar. Es allí donde los eventos también pueden cambiar. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias. Dios mediante, mañana avanzamos en esto del libro de Mateo. Estaremos siguiendo adelante con los otros versículos. Muchas gracias. Bendiciones. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponder
existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. ¿Cuántos quieren vivir agradecidos con el Señor? Queremos vivir agradecidos a ti, Señor, y nunca fallar. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.